por nuestra denominación. Bien, en este mes estamos transitando una palabra que, bueno, la palabra anual, que es esta, enviados con la unción del Cristo, y en base a esa palabra estamos teniendo cada mes o cada temporada una palabra específica. Este mes la palabra la trajo mi esposa, Emi, y le mandamos un saludito, que estaba un poquito enfermita. Y a los que han faltado también, porque sé que hay algunos que están también enfermitos, así que les mandamos. La palabra la trajo mi esposa y ella nos compartía esta palabra, de estar ekbalo, conectando cielo y tierra. Y porque en realidad lo que tiene que pasar siempre en un ekbalo tiene que ser eso, una conexión del cielo con la tierra. No es que a mí se me ocurre y salgo y hago, ¿no? Lo mejor sería que sea Dios presentándosenos en el camino y diciendo: te envío a hacer algo. Y tenemos muchos casos así, como por ejemplo Moisés. Tenemos Abraham mismo, fue un ekbalo que Dios lo llevó a la tierra de Canaán. Isaías. Tenemos muchos personajes en la palabra que Dios se les presentó y los envía. Y de esos personajes hay 12 que quedaron 11, que son los discípulos, a los cuales el Señor literalmente se les presentó en cuerpo y los envió en un ekbalo hacia el mundo. Y quiero tomar una de esos momentos que es justamente el que le da el nombre a esta prédica, que es en el monte. Y vamos a ver un momento del monte. En la Biblia el monte siempre es un tema muy importante, muy reiterativo de Dios. De hecho, Dios se encontró muchas veces e hizo muchas cosas a través de su pueblo en los montes. Monte Sinaí, monte Horeb, monte donde Abraham iba a sacrificar, monte Nebo, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el monte Moriah, el monte de los olivos. De hecho, el Señor, lo estuvimos cantando hoy, va a descender sobre un monte. Pobre de ese monte, que porque se va a partir en dos, pero va a descender sobre un monte. Y hoy vamos a ver uno de esos momentos de montes, de que el Señor hace algo en un monte. Y los invito a leer, pone ahí por favor, para los que tienen Biblia, la lectura en Lucas capítulo 9, 28 al 36, lo vamos a leer. No va a aparecer ahí, así que si puede, siéntese con alguien y lo lee con alguien ahí, ¿sí? Lucas 9, del 28 al 36 dice así: como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Me encanta que Lucas diga eso. No sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto.
Este es sin duda uno de esos pasajes maravillosos, de esos pasajes misteriosos, donde el Señor Jesús se transfigura delante de sus discípulos y tiene estas visitas en la agenda del Señor, porque probablemente el Señor ese día se levantó y el Señor le dijo: bueno, hoy te voy a mandar visitas, te voy a mandar para que tome unos mates con unos amigos. Y aparecieron Elías y Moisés. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: subamos al monte, ellos dijeron: bueno, va a subir a orar, como siempre. Lo vamos a acompañar, vamos a estar cerquita de Él. Él orará como lo hace siempre. Pero no se esperaban lo que iba a suceder. Un encuentro, literalmente una conexión cielo y tierra. Literalmente. O sea, ellos estaban viendo allí en Jesús y al lado Moisés y Elías esa conexión de miles de años. De gente que ellos habían leído en las Escrituras, pero que nunca no tenían cómo verla. Y en ese momento están viéndolos. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y tuvo la posibilidad de hacer eso. Lucas es el único que evita utilizar la palabra metamorfó, que es transfigurar. Él, por el tema de que le tenía que hablar a un público más abierto, utiliza otras palabras, pero tanto Lucas como Mateo como Marcos utilizan la palabra metamorfó, que significa transformar. Una transformación. Ellos vieron allí cómo el Señor Jesús no solamente cambió un poquito su aspecto, tuvo algo mucho más profundo, algo más impactante. Dice que su rostro comenzó a brillar, sus vestiduras, todo era una cosa muy, muy fuerte. Yo siempre digo, es como que el Señor corrió el velo de su humanidad para mostrar su gloria. Y ellos estaban mirando eso y mirando un espectáculo, una cosa que realmente deben haber quedado muy impactados. De hecho, estaban un poco asustados, ¿no? Pablo habla también de la transformación de los hijos de Dios. Y va a llegar un momento, hermanos, en que cuando el Señor venga, seremos transformados a su gloria. Imagínense ese momento. Siempre nos gusta pensarlo, ¿no? Nos gusta saber que el Señor viene y en las nubes lo recibiremos, como dice su palabra, y seremos transformados. Este cuerpo carnal, mortal, ya no va a estar más. Tus enfermedades, tus dolencias, tus debilidades en la carne, no va a haber nada más de eso. Vamos a tener un cuerpo nuevito y dice que vamos a ser transformados a su gloria, a gloria del Señor. Yo quiero, en base a este pasaje, considerar algunos puntitos para que tengamos en cuenta, siempre pensando en esto, ¿no? Ekbalo, conexión del cielo y la tierra. Que no se nos vaya esa frase, porque lo que vamos a ver tiene que ver con cómo yo encuentro ese ekbalo. Andrés la semana pasada estuvo tirando avioncitos y hablando de esas cosas, ¿no? Y no se preocupe, yo no traje avioncitos. Pero vamos a ver principios de este capítulo, de este párrafo, que nos hablan sobre ekbalos también. El primer principio que quiero tocar es íntimos. ¿Sí? Íntimos. Quizá podamos preguntarnos
por qué el Señor elegía en muchos casos, no solamente este, sino en muchos casos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo? ¿Eran los favoritos? ¿Eran los preferidos? ¿Qué tenían Pedro, Juan y Jacobo que no tenían los otros? ¿Eran más santos? No. Leemos la palabra y de santo no tenían nada. De hecho, Juan y Jacobo, los Boanerges, no tenían misericordia ni amor, y el Señor los termina bautizando los Boanerges porque estos dos son terribles, dijo, ¿no? Y Pedro, bueno, ¿para qué? No eran santos, no eran los mejores, no eran los que tenían las mejores características dentro de los 12. ¿Qué tenían ellos que no tenían los demás? Algo que vamos a ver constantemente en la palabra y que los vamos a ver a ellos tres siempre mucho más cerca de Jesús. Mucho más cerca. Eran los que se animaban a preguntar, eran los que se animaban a acercarse al Señor, eran los que se animaban incluso a sugerirle cosas. Y la intimidad tiene eso, mis hermanos, que tenés que ser intencional. La intimidad tiene eso de que tenés que ir al Señor, de que podamos acercarnos a Él, estar con Él, como dice la palabra, en el lugar secreto, en la intimidad, donde nadie más me moleste, donde no tenga distracciones, donde pueda estar a solas con el Señor y escuchar lo que Él quiere hablar. Vivimos en un mundo de mucha distracción y estamos con muchas voces constantemente, voces de YouTube, de Instagram, de Facebook, de lo que veamos y en lo que nos entretengamos, y muchas veces eso nos distrae mucho y nos cuesta soltar el teléfono, la computadora para ir a la intimidad con el Señor. Nos cuesta. Y para ir a donde está el Señor, hermanos, no podemos ir con el teléfono. No podemos ir distraídos. Dios está buscando íntimos. Esos que dejan todo al lado, listo. Familia, me voy a la habitación, me encierro ahí, voy a estar un rato con el Señor. Y no es tampoco, hermano, que vas a subir al monte y vas a ver la transfiguración. O sea, ojalá fuera, ¿no? Pero lo vamos a ver. Quiero que tengas esa expectativa y que lo vamos a ver al Señor así, glorificado en gloria y majestad. Pero el Señor te está esperando en la habitación. Te está esperando en ese lugar secreto, íntimo, donde charles y estés vos y Él y nadie más. Es lo que el Señor quiere. Probablemente Pedro, Juan y Jacobo eran los más cercanos, ¿no? Los otros 12, los otros discípulos, no se muestre que sean, porque no aparecen tanto. De hecho, de algunos sabemos el nombre, pero no sabemos más nada. El nombre y cómo murieron, nada más, y encima por la tradición. Pero no sabemos mucho más. Sin embargo, de esto sí. Hay unos versículos que quiero compartirles de por qué el tema de la intimidad. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, dice, del Señor, de Dios, es con los que le temen, con los que no miedo, sino con los que le buscan con temor, con reverencia, con respeto,
y que se meten en la intimidad con Él. Ahí hay una conexión, hay una amistad, hay algo que al Señor le gusta, al punto que dice: y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese, esto es como un requisito. ¿Querés conocer más de Dios? ¿Querés conocer lo que Dios tiene para tu vida? ¿Querés conocer lo que el Señor quiere para vos? Bueno, el único lugar es que te metas en el lugar secreto, en temor y reverencia. Que te metas en el lugar secreto a buscarle con un corazón abierto para escuchar. Algunos hablan con Dios, pero hablan como que sacan una lista de peticiones, de cosas a pedirle a Dios, y cuando terminan de pedirle, bueno, listo Dios, chao, y se van. Y Dios tenía tanto para decir, tanto. Para muchos Dios es solamente el ayudante, el supermercado, ¿no? Voy, chic, 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 listo, ya pedí y me conformo con que me responda lo que yo le he pedido y nada más. Y lo que Dios está pidiendo, hermanos, es comunión, es intimidad. Y te puedo asegurar que la intimidad con Dios es muchísimo mejor que cualquier cosa que le pidas. El conocerlo en la intimidad, el escuchar su voz, el salir de esa habitación sabiendo más de Él, pero también sabiendo más de su voluntad para tu vida. De eso se trata la comunión íntima, de estar ahí con el Señor. La Biblia Kadosh israelita dice: Yahweh es la fuerza de aquellos que le temen, y su pacto es manifestar verdad a ellos. Como que Él se compromete en que lo que te va a decir no es una mentira, es una verdad que te va a guiar, una verdad que te va a fortalecer, te va a establecer, te va a afirmar. Y eso es lo que el Señor quiere decirte en esa intimidad, en esa comunión. Y en la NTV dice: el Señor es amigo de quienes le temen, a ellos les enseña su pacto. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amigos. Qué lindo es saber que Dios nos ofrece amistad, hermanos. Dios no es el Dios que muchas otras naciones tienen, otros pueblos que son dioses a los que realmente no le temen, le tienen miedo. Y se relacionan con Él en una cuestión de transacción. Yo te doy, vos me das. Te ofrezco esto, vos me tenés que dar esto. O ese Dios está queriendo castigar al pueblo y hay que aplacar su ira por medio de... Y Dios no es así. Dios está buscando lo que buscó desde el inicio, desde el Génesis con el hombre, que es intimidad, que es comunión. ¿Acaso Él no tenía con quién tener esa comunión? Por supuesto que sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya ahí no se iban a aburrir. Pero después creó ángeles y un montón de criaturas celestiales. Sin embargo, la palabra dice que se tomó el tiempo para crear a esta criatura, a la que ama con todo su corazón, a la que dijo: la voy a hacer a mi imagen y semejanza. ¿Para qué? Para comunión, para intimidad. Y ahí es donde el Señor a cada uno de nosotros nos invita, nos hace una invitación de amistad. Yo te quiero escuchar, ¿vos me querés escuchar a mí? Nos invita a caminar en amistad. Si bien uno no deja de ser un siervo porque le sirve al Señor, pero también el Señor nos invita a caminar en amistad, en ese vínculo tan hermoso que solamente lo podemos fortalecer cuando estamos en la intimidad con Él, en el secreto de nuestra habitación, y podemos hablar con Él, escucharlo,
llorarle, quebrantarnos, reírnos. El Señor tiene su humor también, ¿no? Y podemos ser con Él. No necesitamos ser religiosos. No necesitamos, Dios no quiere eso. Te quiere a vos. Te quiere a vos. En la intimidad, siendo vos, donde no podés poner caretas, donde no podés poner apariencia, ni querer engañarlo, ni siquiera decir acá vengo yo y hacer voces. No, el Señor sabe quién sos. El Señor te quiere a vos y te quiere y te ofrece amistad. Dios, como diría el amigo Marcos Brunet, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, ¿no? Y los que buscan esa intimidad, a esos Dios se les revela. Y hermanos, esto no se lo digo de teoría, porque en mis momentos de intimidad, en mis momentos donde me aparto, en mis momentos de decir voy a mi habitación, o incluso cuando uno se propone tener un tiempo de ayuno, ¿no? En esos momentos es cuando Dios te habla. Dios te muestra, Dios te da a conocer algo de Él, pero también algo de su voluntad, de lo que Él quiere para vos, para tu familia. No hay mejor lugar para ir a buscar rumbo, propósito, guía. Es en el lugar íntimo. Por eso Pedro, Juan y Jacobo eran como los elegidos, pero no porque fueran mejores, eran más cercanos, nada más. Nada más. Podría haber sido cualquiera de los otros. Ellos eran cercanos y los vemos constantemente. Juan, Pedro, Jacobo, vengan conmigo, ¿no? Siempre me pregunté qué pensarían los demás. Digo, che, ahí a Tomás y a los... ¿Por qué siempre los lleva a ellos? Bueno, no tenemos esa charla, pero ¿qué pensarían? Tenemos hasta un pasaje donde lo vemos a Juan recostado sobre el pecho de Jesús. Esa intimidad, ¿no? De tener hasta esa confianza de estar cerquita, recostado sobre el pecho de Jesús. El Señor no se revelará a quien no procure intimidad. A veces yo quiero conocer a Dios, pero no nos tomamos el tiempo de conocerlo. Quiero conocer más de Dios, pero no nos tomamos el tiempo de ir a la habitación, leer la palabra, orar. No. Vivimos tan acelerados y no nos tomamos tiempo. Y con Dios, hermanos, se necesita tiempo. Tiempo. Algunos, a veces yo he escuchado como, no, pero este hermano recién llegó a la iglesia y mirá dónde está. Pero algo hizo. No, yo llevo como 40 años en la iglesia y el pastor nunca pero es que algo hizo el otro. ¿Qué hizo? Se metió más a la intimidad. Crecen más rápido. Entienden mejor a Dios. Entienden mejor su voluntad. Lo captan enseguida. Ese es Dios. Ahí Dios se está moviendo. Dios está haciendo esto. Y capaz que ese nuevito que llegó y que ya creció en un par de años, ya está hecho. Y el otro lo mira como y no entiende. ¿Por qué? Bueno, porque hizo los deberes, porque fue a la intimidad, porque estuvo con el Señor, porque aprendió a escucharlo, porque aprendió a verlo, porque sabe cómo es Dios, porque sabe dónde se mueve, porque su voz ya la conoce. Pero la invitación es para todos. Es para todos. A volvernos íntimos, todos. Hermanos, la intimidad se construye.
quédate con esa frase: la intimidad se construye. No es algo mágico. No es algo de que un día me levanto, ojalá fuera, ¿no? Me levanto, tengo ganas de estar todo el día con Dios. Sí, estaría bueno. Y probablemente alguno lo haya vivido así. Pero generalmente tenés que aplacar esta carne que no quiere. Generalmente tenés que hacerte el hábito de comenzar a leer la palabra todos los días, orar todos los días y trabajar esa parte para conectar mejor con Dios. Hábito. Y Dios te va a estar esperando. Intimidad se construye. O sea, dos personas pueden vivir juntas y no conocerse. Sería muy triste, ¿no? ¿Cómo se conocen dos personas? Cuando hablan. Cuando dicen, vamos a tomar unos mates, dale, sí, y hablan de todo. De la vida. Están hablando de la familia, y de repente saltan a un tema del Señor, y después de repente otro tema. Así se conocen, y así es la amistad también. Hermanos, los amigos no podemos forzarlos, ¿verdad? Los amigos también, la amistad se construye, es un vínculo. Y los vínculos se fortalecen, se construyen, no se pueden forzar. Con Dios es igual. Dios quiere y te ofrece esa amistad. ¿Querés amistad con Dios? Trabájala. Metete cada vez más en su presencia, cada vez más en su palabra. Conócelo cada vez más. Y vas a ver que te vas a acostumbrar a oír su voz. Te vas a acostumbrar a escucarlo, a saber qué quiere. Vas a comenzar a conocerlo, y cuando alguien te diga Dios, no, ahí no está Dios. Yo ya sé que ese no es Dios. Ya conocí, yo sé cómo es Dios, porque yo comparto mucho tiempo con Él. Así vas a contestar. Construyamos, mis hermanos, intimidad con Él. Dios lo quiere. Dios ofrece esa amistad, Dios ofrece esa intimidad desde el Génesis, y la ofrece, leemos la palabra hasta el Apocalipsis. Constantemente Él está ofreciendo esa amistad, siempre. No ha parado de hacerlo. Y aun cuando el gran problema del ser humano, que es el pecado, se metió y hizo división entre nosotros y Él solucionó el tema. ¿Para qué? Construyó el puente para que sigamos buscando esa amistad, esa intimidad con Él, ese vínculo con Él, porque Él siempre lo ha querido y lo va a seguir queriendo. Él es así. Te creó para amarte, te creó para escucharte, para tener amistad con tu vida. Amén. Segundo punto: Jesús, Moisés y Elías. De una manera muy interesante, Jesús recibe visitas del cielo, ¿no? Él se transfigura, cambia su aspecto, cambia todo en Él, es revestido de gloria, y en ese momento aparecen Moisés y Elías. Como le decía recién, probablemente el Señor le dijo: te voy a mandar una visita, a charlar con Él. Ayer hablábamos en casa, cuando estaba preparando esto, Emi tiró un dato así que había escuchado, de que vieron que Moisés no entró en la tierra prometida. Acá entró. Acá entró. Fue como la oportunidad de Dios, ¿viste? Estás en la tierra, la que te prometí. Hermoso. Pero me encanta pensar que Moisés y Elías ya lo conocían a Jesús, no en su forma humana,
Jesús estuvo cuando Moisés fue llamado en la zarza. Estuvo cuando fue enviado a Egipto. Estuvo cuando las plagas cayeron sobre Egipto. Estuvo cuando tuvo que cruzar el mar y el Señor abrió el mar. Estuvo durante todo ese tiempo, los 40 años, siendo la roca que los seguía y les daba de beber. Estuvo proveyendo el maná. Estuvo siempre. Y Elías también lo conocía, porque el Señor siempre estuvo allí. Estuvo cuando Elías, tuvo que hacer esa lucha de altares y derrotar a los profetas de Baal y Acera. Estuvo cuando Elías estaba en la cueva. Tuvo que huir y se refugió en la cueva. Y estando en la cueva, Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? No te mandé acá. No, es que yo soy el único que queda. Todo, está todo perdido. No. Subí al monte. Ahí lo mandó al monte de vuelta, ¿no? Subí al monte y en el monte Dios le muestra quién es Él realmente. Y estando en ese lugar, Dios le dice: todavía queda mucho camino, todavía te queda mucho por hacer. Le da órdenes, lo guía. Y también el Señor estuvo cuando fue arrebatado y llevado sin conocer la muerte. Ellos conocían y ahora se encuentran con el Hijo cara a cara. El Hijo glorificado. El Señor que estuvo con ellos cuando ellos estaban aquí, ahora estaban allí charlando con Él. ¿Qué hablaban? Bueno, en Lucas dice que estaban hablando justamente del tiempo de la partida del Señor, que no quedaba mucho. Estarían hablando de algunos detalles de cómo va a pasar las cosas, animándolo o trayéndole algún mensaje de todo ese evento. Para Pedro y Jacobo esto era en primera fila, hermanos. Estaban en primera fila. Me llama la atención que dice que tenían mucho sueño, pero como no se quedaron dormidos, pudieron ver la gloria de Jesús. No te quedes dormido. Algunos por quedarse dormidos se la pierden. Dice, como no se quedaron dormidos, pudieron ver la gloria de Jesús. Pero ellos estaban ahí, no sé muy seguro cómo, pero seguramente impactados, en completo silencio. Y como en varios casos, Pedro es el único que atina a decir algo. Para el común de la gente de Israel, Moisés era un prócer, como Elías también, próceres de la nación. Moisés era el prócer de la libertad, los había sacado de Egipto y los había traído hasta las puertas para entrar en la tierra prometida. Elías era el prócer de lo profético, el prócer de la lucha y contra la idolatría y todo aquel paganismo que existía, y se levantó como un gran hombre de Dios en cuanto a lo profético. Así que podríamos decir que ahí estaban presentes con Jesús la ley y la profecía. El referente más importante de la ley y el referente más importante de la profecía. Y hablaban con Jesús. Pero fíjese esto, porque dice que de repente una nube, en los pasajes paralelos en el de Mateo, dice que una nube comienza a descender sobre el monte. Y pasa esto ahí en Lucas 9, 33 al 36. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno que es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Otra pregunta que siempre me dice: ¿y para ellos? Que iban a estar ahí mirando nomás.
Dice, pero no sabía lo que decía. O sea, estaba tan impactado que, bueno, pero como algo tenía que decir. ¿Conocen gente así? Algo tienen que decir. No importa, algo hay que acotar. No sé si sé lo que digo, pero algo hay que decir, ¿no? Y dice, no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, y según los otros pasajes paralelos de Mateo y Marcos, se fue la nube, Jesús estaba solo. Ya no estaba ni Moisés ni Elías. Yo siempre sentí este pasaje como que Dios a los tres les está diciendo, muchachos, ya no se fijen tanto en los otros. Ustedes han llegado a elevar a Moisés y a Elías a tal posición donde, pero no, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, a Él. No les está diciendo que escuchen a Moisés, que escuchen a Elías. Y no es que Dios esté echando abajo el ministerio de lo que hicieron Moisés y Elías. Está, por el contrario, levantando a Jesús por encima de todo eso. Porque es como tiene que ser y donde tiene que estar Jesús, mis hermanos. Se podrán levantar hombres muy brillantes, muy llenos del Señor, decir cosas muy copadas, muy edificantes, pero nadie va a ser como Jesús. A Él escúchenlo, a Él. Por eso el ir a la intimidad, por eso el buscarlo en la intimidad, porque a Él hay que escucharlo, a Él. Moisés, ellos lo escuchaban todo el tiempo, los fariseos lo predicaban. Los fariseos constantemente hablaban de Moisés. Jesús mismo en Mateo 24 dice, en la cátedra de Moisés se sientan estos fariseos. Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Ya así, pum. A Moisés lo escuchaban siempre. Se ufanaban los fariseos de decir, nosotros somos, ¿no?, de la escritura, seguidores de Moisés. Pero habían cambiado el valor de Dios. En vez de decir nosotros escuchamos a Dios, decían nosotros escuchamos a Moisés. Y luego, por el otro lado, a Elías le daban tanta pompa. Y de hecho el Señor Jesús, cuando bajaba con los discípulos, dice que le preguntaron, ¿y Elías? Dice, Elías va a venir. De hecho ya vino. E hicieron lo que quisieron con él. Y se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista. Porque lo que hacía diferente, hermanos, a Elías como a Juan el Bautista era el Espíritu de Dios sobre ellos. Cuando el Padre dice a él, oíd, por encima de Moisés y de Elías, nos está dando una indicación. Nos está diciendo que la ley y lo profético no puede carecer de la voz de Cristo. Cuando la ley carece de la voz de gracia, guía y misericordia de Cristo, se transforma en una legalidad. Empezamos a cortar cabeza, empezamos a ser implacables, empezamos a ser religiosos. La ley de Dios, que fue dada como guía, se terminó transformando en una manera de imponer una carga tan pesada para la gente que no la podían llevar.
Por eso cuando a la ley le quitamos esa voz de gracia, misericordia de Cristo, se transforma en algo imposible. ¿Cuántos lugares donde la ley se ha establecido? ¿En cuántas iglesias donde la ley se estableció? Y si no venís de traje y corbata, ni entres. O si no haces esto o aquello, ni te la pienses, acá no entras. O son disciplinados por cosas que son pura ley. Pero una ley que no tiene gracia ni misericordia, ni siquiera entendimiento en el Señor. Porque está despojada de la voz de Cristo. Porque la voz de Cristo es una voz de misericordia, de gracia, de amor. Y esa es la ley, que así la tenemos que vivir. Si no, sería imposible. Y si a la ley se la dejamos en las manos a los hombres, y hacen desastre. Por eso a la ley hay que leerla a través de Jesús. Si no, es pura religiosidad. Pero también, si despojamos a lo profético de la voz del Señor, se caen distorsiones muy peligrosas. Y hemos escuchado profecías y cosas que el Señor Jesús jamás diría, hermanos, jamás. Profecías te tiran una palabra, pero sin amor, sin gracia, sin misericordia, sin verdad. Y despojan de la voz de Cristo esas cosas. Cristo, a Él oíd. Queremos hablar de la ley por medio de Cristo. Queremos hablar de lo profético por medio de Cristo. Queremos hablar de cualquier cosa que nosotros entendamos que es importante en la iglesia. Cristo, el centro, el filtro. Y a través de todo lo que nosotros tenemos que leer la palabra Cristo, a través de Él. Por eso el Padre sigue diciendo hoy, hermanos, sigue diciendo hoy: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él. Tenemos que hacer el ejercicio, mis hermanos, de escuchar a Cristo a través de cualquier persona, incluso los que se ponen a predicar aquí. Cualquiera de los que nos subamos aquí, hay que escuchar a Cristo, si no, no nos va a servir. Tanto Moisés como Elías, la característica fundamental de ellos es que se manejaron escuchando la voz de Cristo. Y yo me imagino, pobre Moisés y pobre Elías, viendo lo que hicieron con todo lo que ellos escribieron de parte de Dios. Lo mismo que estarán pensando y sintiendo algunos apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, de lo que en muchos lugares se hace con lo que ellos escribieron de parte de Dios. Porque terminan despojando la palabra de la voz de Cristo. ¿A quién tenemos que escuchar? A Cristo. A Él oíd. El Padre va a seguir hablándolo y el Padre va a seguir resonando por la eternidad en nosotros. A Él oíd. Él es mi Hijo. A Él oíd. Amén. Vamos por el otro punto entonces. Está medio, no sé si estoy muy duro. Creo que no. Y el último punto es la gloria de Dios. El Evangelio de Lucas dice allí en el versículo 32:
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Siempre se quedaban dormidos esto cuando iban a orar. Los llevó a orar y se le quedaban dormidos. Estaban rendidos, dice, de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Algunos capaz que se imagina que esto fue temprano en la mañana, pero por el contexto está más bien a la noche, al atardecer, porque dice que después se quedaron y al otro día bajaron. Lucas da ese detalle. Y dice que porque se quedaron despiertos. Cuán importante es velar. Cuán importante es que si querés algo en el Señor, permanezcas despierto. Como dije hace un ratito, los que se duermen se la pierden. Y estamos hablando del dormirnos espiritualmente. Hay tantas cosas que hoy nos traen somnolencia. Hablamos muchas veces del vino de este mundo, ¿no? De todo lo que este mundo nos ofrece, que nos distrae y hasta nos adormece para verlo al Señor. Y los que se duermen se terminan perdiendo lo que el Señor quería mostrarles, quería hacerles entender. Pero ellos, dice, como se quedaron despiertos, aunque estaban rendidos de sueño, aunque se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús. Lo vieron de una manera que no lo habían visto nunca. Y estoy seguro que cuando bajaron de ese monte, ya no veían al Señor Jesús como lo veían hasta ese momento. Y encima el Señor les dice: no le digan a nadie. Y me imagino que explotaban por dentro de decirle a los otros discípulos: no saben lo que vimos, ¿no? Esa gana de decirle: che, ¿sabes que a quién encontramos allá arriba? No me lo creerías. Y el Señor dice: no. En los evangelios, los otros evangelios, dice que el Señor dijo: no digan nada hasta que venga el Espíritu Santo, o sea, cuando la iglesia se forma. Imagino que el día que vino, ahora sí, oh, no, muchachos, vengan para acá, ¿no? Ellos se encontraron con todo eso. Evidentemente vieron algo que no veían todos los días, y es por eso que esta transfiguración de Jesús fue mostrarse a ellos de una manera que ellos no se la podían imaginar. Pero aparte, mientras Pedro hablaba acerca de las enramadas que quería construir, esos cobertizos, calculo que habría árboles ahí arriba, algo, porque ¿con qué iba a construir? Pero dice que no sabía qué decía. Ahí baja esta nube, desciende. Mateo aclara que era una nube de luz, algo muy resplandeciente. Y esta nube es fácilmente identificable con la famosa gloria Shekinah. La gloria que en el Antiguo Testamento bajaba sobre el templo, sobre el tabernáculo, que bajó en distintos momentos donde Dios comienza a moverse y a hacer algo. Una nube de gloria en la cual ellos fueron allí metidos. Qué interesante, porque en el Antiguo Testamento, cuando la nube bajaba y llenaba el templo, dice que los sacerdotes tenían que salir corriendo de ahí porque no podían soportarla. Sin embargo, en este momento aquí, ellos metiditos ahí pudieron hacerlo, al menos escuchar la voz. Quedaron postrados, quedaron ahí con temor, temblando de lo que estaban viviendo, pero no los mató. Y yo creo que es porque Cristo los cubrió. Y es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Porque soy Ricky?
porque sos vos, porque sos líder, porque tenés tantos años de iglesia, por eso podés entrar a la presencia de Dios. No, entramos por un camino vivo y nuevo que se llama Cristo Jesús. Y la palabra dice que entramos revestidos de Cristo, porque si no, no podríamos. La misma gloria y santidad del Señor nos mataría. Por eso cuando seamos transformados seremos semejantes a Él en su gloria, no en tu gloria, en su gloria. Vamos a ser semejantes a Él en su gloria, porque es su gloria la que nos reviste, y por su gloria nosotros nos podemos acercar y meternos a su presencia. Si no, no podríamos, hermanos. Sería muy, muy difícil. Según el diccionario, gloria, de la palabra griega doxa, es grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, resplandor. Básicamente es todo aquello por lo cual una persona destaca. Todo aquello por lo cual alguien destaca. Por eso se habla de que cuando alguien gana un triunfo, hace un triunfo, algo, alcanzó la gloria. Pero en el caso del Señor no es simplemente un concepto, llega a ser hasta algo palpable. Y por eso la palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Cada vez que alguien se quiera robar un poquito de la gloria del Señor, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Herodes, el tetrarca que estaba en tiempos de la iglesia, se quiso quedar con un poquito de esa gloria de Dios, y dice la palabra que en ese mismo momento en el que él se estaba enorgulleciendo porque el pueblo decía voz de Dios, a él le decían, ¿no? Como que él tenía la voz de Dios, se enorgulleció. Un ángel vino y lo hirió de una enfermedad mortal y murió comido de gusanos. Cuando Nabucodonosor se quiso hacer el por mí y por mi gloria, terminó 7 años comiendo pasto como un animal, viviendo como un animal. Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos en Él siempre todos nuestros éxitos, nuestros triunfos, todo lo que logremos, siempre que sea gracias, Señor, gracias. Es por vos y para vos. Gracias. Alcancé algo. No te enorgullezcas de tu inteligencia, de tu fuerza. Dale gracias al Señor. Muchos en lo natural alcanzan gloria. Estamos en épocas del mundial y vemos futbolistas, gente orgullosa que dicen yo. No es lo que Dios espera de su criatura, de su creación. La gloria shekinah, Dios quiere manifestarla siempre y quiere que sus hijos la experimenten. Cuando somos sumergidos en esa gloria que en el caso, como dije, de Dios es casi una cuestión palpable, allí en esa gloria es donde se escucha la voz del Padre. Es en esa gloria donde vamos a escuchar al Padre que dice: escúchenlo a mi Hijo. Esa gloria shekinah, que viene del verbo hebreo shakan y significa reposar, descansar, habitar, como cantamos siempre, ¿no? Ven, reposa, ven y habita.
Estamos diciendo eso, que la gloria shekinah de Dios venga y llene el lugar. Él esté aquí, reposen en medio nuestro. Esa gloria, dice la palabra, por ejemplo, en Éxodo 24:16. Y la gloria del Señor se posó sobre el monte, y la nube lo cubrió durante 6 días. Y al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. Monte Sinaí, pueblo que estaba abajo, y de repente la nube del Señor desciende sobre el monte. Fue un espectáculo muy grande, poderoso, maravilloso, pero que llenó de temor al pueblo. Y saben que Dios quería comunicarse con el pueblo, pero ¿saben quién tomó la delantera en tomar decisiones sobre esto? El pueblo. Porque el pueblo le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Que Dios hable con vos y vos después nos hablas a nosotros. No quisieron ellos ir, no quisieron meterse. En este mismo pasaje que vemos, la nube descendiendo, dice que Pedro, Juan y Jacobo tenían temor de ser metidos en la nube. Podríamos decir como que es algo lógico, sí, pero solamente cuando te metas en la nube vas a escuchar la voz del Padre. Y si querés escuchar la voz del Padre, vas a tener que sortear tu temor, sortear tu miedo y meterte. Ahí es donde los valientes obtienen cosas. Donde los valientes dicen: si tengo que escuchar al Padre, por mucho miedo que tenga, me meto. No sé qué hay adentro de la nube, no sé qué me voy a encontrar, no sé qué va a pasar, pero evidentemente todo lo que está pasando acá es algo sobrenatural y quiero más. Y meterse. Pero saben que el Señor también, el Padre lo manifestó, porque vieron que decía que cuando ellos decidieron permanecer despiertos, pudieron ver la gloria de Jesús. Y Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que Jesús haya venido y el que Jesús se haya hecho hombre y haya dejado su lugar, se haya despojado de su divinidad y se haya hecho cercano al ser humano, es para manifestar su gloria. Pedro y Juan dice: vimos su gloria. Pedro, Juan y Jacobo. Juan está diciendo acá: vimos su gloria, porque está justamente hablando de ese suceso. Ese verbo del que le estoy hablando, ese logos que desde la eternidad existía y tomó forma de hombre. Ese verbo se hizo hombre, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y esa palabra habitar es que puso su tienda en medio nuestro, como el tabernáculo. Y puso su tienda y encima la llenó de su gloria. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera y en Él crea se acerque y por medio de Él alcance a entrar a la presencia del Padre. Todo aquel que crea y se acerque por medio de Jesús reciba salvación y perdón de pecados. Todo aquel que crea puede entrar en amistad con Él. Él manifestó su gloria. Por eso, hermano, nosotros hoy, si bien sería fabuloso que descienda la gloria shekinah aquí, ¿no? Pero el Señor quiere que te metas en la gloria de Cristo. En la intimidad
en el lugar secreto, cerrada la puerta, y te encuentres con Él. Los eventos así, si bajara la nube, saldríamos en el diario seguro. La nube bajó sobre Nueva Vida y salimos en la corriente del Espíritu, ¿no? Y habría después y estaría genial, y no digo que no pasa, pero el Señor te está llamando a un lugar más íntimo. Te está llamando a conocer la gloria de Cristo, a meterte en la habitación, en la tienda que Él puso para encontrarte con Él. Allí. ¿Por qué? Segunda de Corintios 3:18 dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué quiere que el Señor que conozcas la gloria de Cristo? ¿Por qué quiere que te metas ahí en la nube de Cristo dentro de tu habitación? Para que seas transformado de gloria en gloria, para que lo que hoy sos, mañana seas mejor. Ayer tuvimos un encuentro con los pre, y entre hamburguesas y salchichas terminamos ahí, allá, muy bien, ahí, gracias muchachos. Sobre todo vos. Entre eso, Valen nos compartió la palabra, y una de las cosas que nos decía es: nos transformamos en aquello que contemplamos. Nos transformamos en aquello que contemplamos. Y hablamos un poquito de a quienes admiramos en este mundo: futbolistas, deportistas, músicos, y cuánta gente se pone a contemplarlos y terminan transformándose en ellos, obteniendo características que después las incorporan a su vida porque consideran que son buenas. Nos transformamos en aquello que contemplamos. Por eso acá dice que como por un espejo, ¿no? Todos sabemos, lo hemos dicho muchas veces, los espejos en ese entonces no tenían la calidad de lo que tienen hoy. No tenían la definición, eran de bronce, pulido, bien pulido, lo mejor que se podía, y eso proyectaba una imagen, pero no era una imagen bien nítida, tenía estaba difusa. Y yo decía: wow, si aún en esto difuso que veo de Dios, en esto difuso que puedo ver de Cristo, eso me transforma, ¿cuánto más cuando lo vea cara a cara? ¿Cuánto más cuando pase así literalmente estar frente a Él? Si esto difuso que muchas veces leo y digo: ay, ¿qué quiere decirme Dios?, me transforma. ¿Cuánto más cuando lo escuche a Él, su voz resonando, y yo con oídos de manera física y palpable lo escuche? Su gloria nos transforma. Su gloria es la que va a hacer que nosotros seamos cada vez mejores hijos, mejores amigos, mejor iglesia. Por eso, mis hermanos, la conexión cielo y tierra es Cristo. Es Cristo. Cuando Jacob huía de su hermano, él vio un sueño, una escalera apoyada en el cielo, en la tierra y en el cielo, una conexión. Y sobre esa escalera dice que subían y bajaban ángeles, y allá en la punta que estaba arriba en el cielo tocando, se veía el trono del Padre.
Cuando Jesús vino y se hizo hombre, lo primero que le dijo a Natanael, porque le dijo: yo te vi cuando estabas ahí bajo la higuera. Y Natanael se sorprendió. Y dice: ¿te sorprende eso? A partir de hoy verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué declaró con eso? ¿Qué reveló? Yo soy la escalera que conecta cielo y tierra. Date conmigo y vas a ver mejores cosas que una simple palabrita. Bueno, simple, profunda, ¿no? Pero mejores cosas. Hermanos, ¿quieren ir pasando los chicos? Hermanos, Cristo es nuestra conexión. Cristo es quien nos ofrece una amistad para que nosotros entremos a su presencia, para que nosotros podamos crecer, conocerlo más. Cada vez que quieras encontrar respuestas a cosas que por ahí estás meditando, la vas a encontrar en el Señor, en la intimidad, en el secreto. Pero entra a la presencia del Señor con esta premisa: lo que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él escúchalo. A Él. ¿Podemos escuchar otras cosas, pastor? Sí, hermano. Hay hermanos que Dios los ha usado para hablar. ¿Podemos leer libros? Sí. ¿Escuchar otras prédicas? Sí. No hay problema con eso. Pero la premisa es que escuches a Cristo, no a los hombres. Que cuando busques una prédica, busques a alguien que hable de parte de Cristo. Que cuando leas un libro que hable de parte de Cristo. Hoy en día, mis hermanos, hay mucha literatura. Hay muchas cosas. Hay mucho dando vuelta. Hoy se está metiendo en la iglesia corrientes filosóficas y corrientes hasta de cuestiones de astrología, cuestiones de cosas bastante feas. Y el Padre sigue diciendo: este es mi Hijo amado, a Él escúchalo, a Él. Métete a conocer su gloria. Métete en la habitación a conocer su gloria, a verlo a Él. Y que esa gloria, eso que vas descubriendo de Jesús, eso, porque Él nunca va a terminar, nunca vamos a terminar de conocerlo. Él va a ir revelando más y más y más. Como los seres vivientes alrededor del trono, mirando al que vive por los siglos de los siglos, no le quitan los ojos de encima. Y uno dice: pero se lo han pasado siglos, desde la eternidad, mirándolo. ¿Por qué no? Es que el Señor es tan vasto, tan grande, que no podés aburrirte de mirarlo. No nos podemos aburrir de conocerlo. Deja que te cautive. Metete en la habitación. Quizás el primer día te metas y digas: hoy no pasó nada. Pero no abandones. Hoy no entendí nada, no escuché nada, no sentí nada. No importa. Seguí yendo. Subir un monte no es fácil. Subir un monte requiere de esfuerzo. Si vos vas subiendo, pero a la primera te cansás, y bueno, me bajo, me vuelvo, ¿no? Listo, perdiste la oportunidad. Pedro, Juan y Jacobo iban para arriba, y miren si alguno dijo: no, ¿sabe qué, Señor? Estoy cansado, me vuelvo con los muchachos, me voy. Se la hubiesen perdido. Y permanecieron despiertos, y eso podemos destacar de los discípulos. Creo que ellos dijeron: algo va a pasar.
No lo perdamos. No te lo pierdas vos. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias porque eres bueno con nosotros y porque en esta hora nos has hablado, Señor. Porque vos te querés revelar y revelarte, Señor, para que nosotros en la intimidad te encontremos, por tu gloria seamos transformados y seamos impulsados, seamos llevados a aquello que vos querés que hagamos, en lo que querés que cada uno te sirvamos, a esas misiones a las que nos mandás por conocerte en la intimidad y allí en la intimidad escucharte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser íntimos. Ser íntimos. Que paguemos el precio de ser íntimos. Que no abandonemos. Te pedimos, Señor, que por encima de quienes nos puedan maravillar, como los discípulos pudieron haber estado maravillados con Moisés, con Elías, y nosotros podemos estar maravillados con algunos hermanos que te sirven. Por encima de todo eso, que escuchemos la voz del Padre que diga: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Y Señor, que cuando estemos allí en el lugar secreto, en el lugar de intimidad, donde vos querés que estemos con vos, nos encontremos con esa gloria tuya que nos transforma, que nos hace ser cada vez más parecidos a tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Padre. Siga orando, hermano. Algo te habló hoy el Señor. Mientras adoramos, seguí orando.